Me emociono y no me alcanza para nada. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de algo que es importante. Recién hace 8 días empezamos nuestro ciclo, o un ciclo nuevo, porque Dios nos ha permitido traer hace 8 días una ofrenda de gratitud por todo lo que nos ha hecho. Creo que cuando eso sucede, cuando traemos nuestras ofrendas, esas ofrendas especiales, se cierra un ciclo y comenzamos un ciclo nuevo. Entonces, siempre que comenzamos un ciclo nuevo, hay que mirar por lo que Dios nos quiere llevar, hacia dónde vamos a conquistar, lo que vamos a hacer, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas, porque tendrás un plazo de aquí a tu siguiente ofrenda para hacer planes, para emprender, para hacer algo, para encontrar oportunidades, puertas abiertas. Y tenemos que saber tomar esas oportunidades de parte de Dios. Una de las cosas que encuentras en la palabra de Dios es cuando Dios manda a la nación de Israel a tener una batalla. Y hay una batalla en particular que le sucede a la nación de Israel. Va el pueblo de Israel, Gedeón, ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Ya se las he contado, como Dios llama a Gedeón, que estaba labrando la tierra, recogiendo la cosecha, y viene un ángel y le dice: tú, varón esforzado y valiente, y el otro dice: yo. Dice: sí, tú. Y Dios lo pone al frente de la nación de Israel. En el libro de los jueces puede encontrar esta historia y cómo Dios lo lleva. Y Gedeón hace una convocatoria. Gedeón es un hombre que se le conoce como aquel que derrumbó los altares de Baal. Algo muy difícil en aquel tiempo, porque la nación de Israel había mezclado su adoración a Dios, su adoración a Jehová, la había mezclado con adoración a dioses paganos. De alguna manera trataban de conciliar con el mundo esa cultura que el mundo tenía de esos dioses paganos, y ellos trataban de encontrar aprobación, aceptación de los otros pueblos al ver que Israel también adoraba a esos dioses de Baal. Entonces, no es tanto, yo pienso que el corazón de Israel se contaminaba y era seducido por la impresión que le causaban los otros pueblos. Por eso Dios le llama: me has adulterado contra mí. O sea, tu corazón se ha inclinado a otros dioses y has adulterado. La comparación que hace nuestro Dios de esta idolatría de la nación de Israel es comparación con el adulterio, porque es un engaño, es una seducción a la que accedió Israel participando de esta idolatría. No es meramente que no quisieran a Dios o no quisieran estar con Dios, sino más bien eran seducidos y atraídos por estos dioses paganos, y ellos querían ser aceptados por estos pueblos también. Así es que Gedeón es uno de los líderes que derrumba los altares a Baal para deshacerse de ese adulterio, de esa inclinación a Baal que tenía el pueblo, y que por esta causa, porque a lo mejor alguien dice: entonces si yo soy seducido por el adulterio no hay problema, pastor. No, eso traía problemas a la nación de Israel, y eso fue lo que hizo que la nación de Israel estuviera encuevada, estuviera escondida, porque su propio adulterio hacia otros dioses le había traído como consecuencia ese pago o esa condenación para ser perseguidos, asesinados, saqueados por el enemigo. Entonces Dios llama a Gedeón y le dice: tú vas a ir al frente, tú vas a pelear. Lo manda a la batalla, hace una convocación, y dice la Biblia que fueron algo así como 42,000 israelitas, perdón si no doy el dato exacto, pero eran 42,000 israelitas que fueron convocados por Gedeón. Se presentan a la batalla. Era una batalla en la que seguramente con esa cantidad de guerreros que llevaba Gedeón seguramente hubieran vencido. Pero Dios mira el pueblo y le dice a Gedeón: son muchos, Gedeón. Gedeón dice: pues vamos para una guerra, Señor, pues cómo no vamos a llevar todo lo que tenemos. Perdón, y Dios le dice a Gedeón: no, son muchos, porque si ganan, ellos van a creer que la victoria es de ellos, y entonces siempre van a pensar que cuando necesiten librarse de sus batallas o de sus adversarios, solamente les basta a ellos. Y Dios dice: no, deshazte de ellos, vamos a hacer una prueba. Manda un rumor entre el campamento de que Dios ha permitido que quien quiera regresar a su casa puede hacerlo. Se corre el rumor entre los guerreros, entre los miles que lleva Gedeón, y muchos regresaron. Más de la mitad se regresaron, si no me equivoco fueron como 30,000 los que se regresan. Perdón de los números, no los traigo ahorita a la cabeza, pero ni los anoté, esto es extra al mensaje.
Y así es que se regresa gran parte del ejército de Gedeón. Gedeón se sorprende. Dice, Señor, se regresaron un montón. Y Dios le dice, todavía son muchos, Gedeón. Señor, ya se fueron más de la mitad y todavía quieres que se vayan más. Y Dios le dice, sí, se van a ir más. Así es que los vamos a poner a prueba otra vez. Los vas a llevar al río y ahí en el río van a tomar agua. Y les vas a dar indicación, tomen agua porque ya vamos a la batalla, vamos a la guerra. Y ahí te voy a mostrar, ahí en el río, cuando estén tomando agua, te voy a mostrar quiénes son aptos para ir a la batalla y quiénes no. Después de esa selección que Dios le hace a Gedeón, se quedan solamente 300. 300 de los miles que llevaba Gedeón, solamente 300. Y le dice Dios a Gedeón, con estos vas a ganar la batalla, porque la batalla no es tuya, es mía. Así es que van a la guerra, se enfrentan al gigante, al enemigo, a los moabitas, a los gigantes, se enfrentan a los moabitas y los vencen de una manera muy sobrenatural. Pero lo interesante es que todos los que no fueron a la batalla participaron de la victoria y del botín de la batalla. Esto me parece interesante porque Dios nunca ha hecho menos a nadie. Eso de la idea de que dicen de que es que Dios discrimina, o es que Dios aparta, o es que Dios señala a los suyos y a los que no son suyos. Dios nunca ha hecho acepción de personas, dice la Escritura. Él no hace acepción de personas. Lo que sí hace Dios es resistir a los soberbios. Eso sí. Aquellos que se creen muchos, aquellos que se creen la mamá de los pollitos, aquellos que creen que lo pueden todo, que son suficientes para ellos mismos y que no necesitan a Dios. Dios dice, ok, te tienes a ti, no me quieres a mí, quédate contigo. Es lo que Dios hace. Pero de que Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción de personas. Y la prueba es que, o la evidencia es de que Jesús vino a salvar a todo el mundo, a todas las razas, a todos los pueblos. En el libro de Apocalipsis tú puedes encontrar que en la manifestación de las naciones delante del trono de Dios habrá de todo pueblo, lengua y nación. Estarán. Así es que no habrá nadie que puedas decir en alguna raza, en algún pueblo, en alguna nación, que diga, a mí Dios no me aceptó. O a mí Dios no me quiso porque soy de esta raza, o porque soy de este pueblo, o porque soy de esta nación. No hay en la tierra que pueda decir que Dios lo rechazó por esa razón. En el mundo actual hay una lucha, hay una batalla no visible, más bien es una batalla oculta entre las culturas y las personas. No le va a poder hablar a un ingeniero, a un médico, a un científico. No podría, decimos, ¿no? Es que no puede, por eso te tienes que preparar para que tú le puedas hablar y le puedas hablar como igual a un científico. Eso es mentira. Eso no es cierto. No importa que tú no sepas leer ni escribir, tú le puedes predicar del Evangelio a alguien que tiene más estudios, mucho más estudios que tú. Esa cultura que nos hicieron creer es que hay una barrera cultural. Hay una barrera que impide que podamos predicar del Evangelio, que podamos llegar a otras personas, que si tú no sabes leer y escribir, mejor ni hables, quédate callado ahí en el rincón, porque tú no puedes predicar del Evangelio. Eso es mentira del diablo. Es una manera de limitar nuestras capacidades y de limitar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces, esa barrera cultural que se sembró o que se estableció o que se quiso poner hacia ciertas culturas. Hoy la sociedad no solamente es la cultura que existe en la sociedad, sino hoy existen muchísimas. Sin temor a equivocarme, sí creo que son miles de subculturas dentro de las culturas. Hay muchas subculturas dentro de las culturas. Es decir, en México estamos todos mexicanos, todos somos mexicanos, y está la subcultura de los del norte, la subcultura de los del centro y la subcultura de los del sur. Son distintas. Pero también, además, dentro de ellas están las subculturas de los ricos del norte y de los pobres del norte, que son diferentes entre ellos. Igual en el sur, igual en todas partes. Y así vamos dividiendo. Los que hablan de cierta manera, los que tienen cierto color de piel, los que tienen ciertos estudios, los que les gusta cierto tipo de música, los que les gusta cierto tipo de arte. Y en fin, todas esas subculturas existen dentro de una misma nación.
Ese pensamiento de que la cultura es una barrera es lo que ha impedido que nosotros podamos ser libres para predicar el Evangelio. Libres para poder demostrar que somos cristianos. Tenemos miedo de que nos identifiquen como cristianos. Muchos cristianos no dicen que son cristianos. Como decían, yo me acuerdo cuando me convertí hace más de 28 años, decían en aquel entonces que había cristianos de la secreta. Yo decía, cristianos de la secreta, órale, esos están infiltrados entre los brujos y están infiltrados entre los diabólicos o entre el gobierno, ahí andan infiltrados para traer información. ¿Cuál? Decía el pastor, no, son de la secreta porque nadie sabe que son cristianos. Entonces, esa subcultura también está dentro de nosotros. Los cristianos estamos divididos en muchas subculturas. Los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los adventistas, los otros se me olvidan, los metodistas. No, hay un montón. Si yo le enseñara la cantidad de religiones cristianas que hay en mi diccionario bíblico, se sorprendería usted de la cantidad que existe dentro de los cristianismos. La diferencia de culturas, y eso impide incluso que entre cristianos nos podamos llevar bien, porque ya los pentecostales miran mal a los pentecostales, los bautistas a los metodistas, y etcétera, etcétera, y ya nos vamos echando la bolita de que estos sí son, estos no son, estos sí creen, estos no creen, estos tienen estos hábitos, estos no. Y entonces eso genera una misma división dentro de nosotros que impide que podamos ser una fuerza lo suficientemente sólida para revolucionar la cultura de este siglo. Cosa que hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían una sola cultura, la cultura cristiana. Y ellos pudieron revolucionar al mundo conocido en aquel entonces. Tanto que cuando llegaban a algunas ciudades, ahí llegaron ya los que vienen trastornando al mundo. Ya llegaron estos que quieren cambiar al mundo. Porque tenían una convicción, eran un solo sentir. Había un mismo propósito. Ahora no. Ahora cada corriente dentro del cristianismo tiene su que van en contra de las culturas que actualmente existen en el mundo. Ahora, no quiero hablarle de eso, pero sí quiero hablarle de que hay una barrera cultural con la gente que nosotros mismos estamos construyendo, los cristianos, aceptando que se nos pongan esas barreras culturales que impiden que podamos predicar. Tenemos miedo de hablar del cristianismo, porque si nos ven hablando del cristianismo y aquellos son de otra religión, nos van a tratar mal, nos van a señalar, nos van a decir de cosas porque ahora estás metido en otra religión. Y ya no quiero hablarle de esas barreras que han sido derribadas. Pero además de barreras culturales, o que se llaman barreras culturales, también existen otra cosa que esas difícilmente podemos cambiar. Y lo que yo hoy le quiero hablar es que, o lo que le quiero dejar en su corazón hoy, es que usted pueda distinguir lo que es una barrera cultural y el otro obstáculo que impide que tú puedas predicarle del Evangelio. Y el otro obstáculo no es una barrera cultural. El otro obstáculo es la actitud de la persona. Son cosas completamente distintas. Una cosa es su cultura y otra cosa que no sepas hablar en mixteco o en zapoteco, no sabes hablar ese idioma, es su cultura, no sabes sus tradiciones y no le puedes hablar conforme a su idioma o conforme a sus tradiciones. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que no le puedas hablar por la actitud de esa persona. Porque esa persona no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar nada de Dios. No es una barrera cultural, simplemente es una barrera de actitud. Y esa barrera de actitud es lo que impide que nosotros podamos predicar el Evangelio. Amén. Entonces hoy quiero dejarle esto en su corazón, porque si algo tenemos que hacer a partir de esta época, a partir de este momento, es pensar en que tu mensaje, tu enseñanza, tu convicción puede ayudar a que otros más vengan a Cristo y se conviertan al Señor. Nos asustamos por la guerra en Israel. Y dices, ay, hay guerra en Israel, hay que orar por Israel. Pero hermano, se tiene que acomodar, le decía a mi hijo en la mañana. Entonces tiene que acomodar. Entonces tiene que suceder de exterminar a los judíos. Tiene que venir una guerra así, de ese tamaño, para que el mundo se asuste y entonces diga, no. Entonces cuando venga el tiempo de paz, vendrá el Señor. Entonces nos asusta que haya una guerra, pero no entendemos que todo tiene que ser parte de un propósito. Lo que hay que orar es que la gente no muera. Hay que orar que la gente se salve. Hay que orar que la gente... Con Israel es uno. Y a los hermanos que nos ven en internet, si se interrumpe la transmisión, lo lamentamos mucho. Es la señal, es la condición del internet.
Amén. Entonces dice, que les dije Romanos, capítulo 1, vamos a leer versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo hace mención de la carga, de la deuda, le llama él, que él tiene con las personas. Dice: yo tengo una deuda. Mi deuda es predicar el Evangelio. Esa es mi deuda. Si algo le debo a la humanidad, si algo le debo a la gente, es compartirle esta salvación que el Señor me ha regalado. No puedo guardármela para mí, no puedo tenerla solo para mí. La tengo como una prenda guardada de parte de Dios para compartirla con la gente. O sea, mi intención de este mensaje que he recibido es poderlo llevar a quien yo pueda. Y miren la importancia de lo que dice Pablo. Dice el apóstol Pablo que el mensaje lo va a compartir con griegos y con no griegos. Es decir, con los gentiles, con la gente que no es del linaje de Abraham, pero con la gente que sí es del linaje de Abraham. Es decir, con judíos y con gentiles. A ellos les va a predicar. Pero miren la otra parte, dice, con sabios y no sabios. Es decir, con la gente muy preparada y con la gente que no es preparada. ¿Dónde podría Dios establecer una barrera cultural entre la gente, entre las personas, por clases sociales o por razas, que Dios dijera: ay, es que va a ser bien difícil predicarle a alguien que no sabe leer y escribir? ¿Cómo le vamos a predicar a alguien que no sabe leer y escribir si después no va a poder leer la Biblia? ¿Acaso hay un impedimento para predicarle a alguien que no sabe leer y escribir? No, y menos hoy en día, con la tecnología que existe hoy. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, uno de mis proyectos de cristiano, cuando ya me convertí, uno de mis proyectos era grabar la Biblia en audio. Ese era uno de mis proyectos. Dije: yo tengo que leer la Biblia y tengo que grabarla en audio. Y ahí estaba yo con mi grabadora y mis cassettes, grabando de una grabadora prestada, que nos habían prestado para oír música. Y ahí yo ya grababa los audios, pero me equivocaba tanto al leer que dije: no puedo, yo no sirvo para esto. Y me costaba mucho trabajo y además no tenía la forma de hacerlo. Después lo intenté, cuando ya tuvimos computadora, lo intenté en la computadora, pero tampoco pude. Se oía muy feo, muy viciado, el micrófono que tenía no era el adecuado. Hasta que un hermano, un pastor, saca y publica, o más bien empieza a vender por la radio, la Biblia en audio. Dije: ya existe la Biblia en audio. Mi esposa y yo dijimos: no, tenemos que comprar la Biblia en audio. Y compramos los CDs en audio. Entonces yo dije: ahora ya tengo los CDs, ahora lo que voy a hacer, hasta le dije al hermano: ¿puedo reproducirlos? Dice: hermano, pero ese es mi negocio. Digo: no, yo los quiero regalar. Conozco gente que no sabe leer y escribir y le quiero regalar un CD. Y el hermano me dijo: bueno, si los va a regalar está bien, pero pues no me haga la competencia, ¿cómo se llama? Injusta, desleal. No me haga la competencia desleal si usted los vende, porque al rato me va a quitar el negocio. No, hermano, no es para vender. Entonces los primeros discos que reproduje de la Biblia, los regalé, como 2 o 3. Pero después ya no pude porque pues era mucho trabajo, no tenía el tiempo. Y el hermano empezó a vender los audios. Lo que hice fue hacerle promoción al hermano para que le compraran los audios a él. Pero resulta que con el tiempo surge el internet, y al estar el internet, cuando aparece el internet, lo que empiezan a subir los cristianos es la Biblia en audio. Recién acabo de oír a mi esposa, estaba oyendo la Biblia, y estaba oyendo la Biblia en audio dramatizada, es decir, actuada, pero en audio. Los hermanos que leen los pasajes bíblicos le echan feeling y son muchas voces, no es una voz monótona que está leyendo la Biblia, son varias voces, varios actores de doblaje, varios actores de voz que están grabando la Biblia y actúan, y entonces dice: ay, entonces estaba triste, el otro: ay, estaba triste, entonces actúan por medio de la voz. Y dije: ahora ya está como si fuera una radionovela, donde la gente puede ponerse a escuchar la Biblia y escuchar el mensaje del Evangelio a través de un audio grabado. Entonces,
Eso de decir que no se le puede predicar a alguien que no sabe leer y escribir porque no va a poder leer la Biblia, hoy menos que nunca tenemos un argumento para decir eso. Hoy tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio y dile a la gente, escúchalo en internet. Es que no tengo internet, bueno, te lo bajo y te lo pongo en una grabadorcita ahí para que lo puedas escuchar y puedas tener la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, tampoco es un impedimento o tengo esta deuda de predicar el Evangelio a los muy sabios. A mí me parece interesante que el apóstol Pablo, siempre un hombre preparado, considere que todavía haya más sabios que él. La verdad es que siempre habrá alguien más sabio que tú, siempre. Habrá alguien que sabe más, que conoce más, que ha leído más, que tiene más estudios, más preparación. Siempre habrá alguien. Entonces imagínense si fuera un impedimento poderle hablar a alguien que sabe más que nosotros. ¿Cuánta gente se perdería? ¿Cuánta gente no tendría la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio simplemente porque nosotros creemos o nosotros pensamos que no podemos hablarle a alguien que sabe más que nosotros? Hermano, nunca menosprecies tu capacidad, porque el mensaje del Evangelio o el mensaje de la palabra de Dios no tiene nada que ver con tu conocimiento o con tu preparación. Tiene que ver con el mensaje. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Ay, pastor, es que ¿cómo yo le voy a hablar a un médico? Cuando yo llegué a mi trabajo, todos mis compañeros, gran parte de mis compañeros son médicos. Y dicen, ¿cómo le voy a hablar a ellos? Así es que empecé por los administrativos. Dije, a los administrativos sí les puedo hablar, estamos de tú a tú, a ellos sí les puedo compartir el Evangelio. Y no me sentía yo con el ánimo de poderle predicar a alguien que tuviera más preparación que yo. Hasta que el Señor me llevó este pasaje, el apóstol Pablo diciendo, tengo una deuda con los más sabios. Yo no sé si la última oportunidad que tenga que ver con esa persona que es más preparada que yo, sea la última oportunidad que tengo para verle y hablarle del Evangelio. No lo sé. ¿Qué tal que sí es la última oportunidad? Y yo soy la última persona que ella puede conocer o que él puede conocer para escuchar el mensaje del Evangelio. Y por mi temor a predicarle, porque ¿cómo le voy a predicar a alguien más sabio? Y luego a alguien me llegó a decir, es que tú ¿cómo te vas a poner a hablarle a alguien que sabe? Si tú no sabes, ¿cómo le vas a decir a alguien que...? Y entonces mi desafío fue decir, me preparo entonces. Me voy a preparar. Y traté de entrar a la universidad, a la UNAM, ya casado, con hijos, siendo cristiano. Dije, voy a entrar a la UNAM. ¿Por qué quería la UNAM? Porque era gratuita, bueno, no son caras las colegiaturas, podía hacerlo en línea, entonces podía estudiar la licenciatura en la UNAM, porque era en línea, porque era de costo muy bajo, y dije, puedo estudiar así. Entonces, esa fue mi opción. Lamentablemente no logré entrar, lo intenté 1, 2, 3 veces, la cuarta vez ya desistí. Dije, no, Señor, esto no es para mí, yo creo que no puedo, me rajé, renuncié y dije, bueno, creo que les voy a predicar a los que saben menos que yo. A los que saben más, no les voy a poder predicar. Y resulta que más adelantito, unos años más adelante, se da la posibilidad de estudiar la licenciatura y entro a la licenciatura en teología. Y cuando entro a la licenciatura en teología estaba súper emocionado. Dije, porque ahora sí le voy a predicar a la gente con conocimiento. Y alguien me dice, ¿tú qué sabes? Soy licenciado. A mí no me menosprecia, yo estudié la licenciatura. Y resulta que estudio la licenciatura y no me hizo diferente. No me hizo mejor predicador para los que tienen licenciatura. No. Digo, yo creo que me falta un plus y de repente se dio la oportunidad de estudiar la maestría y estudié la maestría. Y terminé la maestría y cuando terminé la maestría, digo, pues no noto una diferencia. La verdadera diferencia está en el mensaje. Y el poder entender que somos deudores de ese mensaje. Y que la gente tiene que saber, cuando dice deudores Pablo, no es que dice Pablo, debo el mensaje, o debo en Electra unos abonos, no. Cuando dice Pablo, dice, debo a la gente le debo dar el mensaje. Debo de dar, compartir lo que de gracia he recibido. Y no hay nadie a quien no le pueda predicar. Judíos, no judíos, gentiles, no gentiles, sabios, no sabios. Pero a todos les debo de predicar. La razón es sencilla, dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Dice Pablo, la razón por la que predico este mensaje, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Yo no voy a determinar si alguien cree o no. Yo no voy a decir a la persona, tú debes de creer, tú no debes de creer. Tú sí debes ser cristiano, tú no debes ser. Eso no lo califico yo. ¿Sí me explico? Compartimos el mensaje del Evangelio, predicamos el mensaje del Evangelio, porque nosotros no determinamos quién se salva o quién no se salva. Nosotros solamente somos portadores de un mensaje, pero este mensaje es tan importante que dice Pablo, es poder de Dios. No son las noticias de la mañana, no son las noticias del mediodía, no es el chisme del vecindario, es poder de Dios. Poder que puede cambiar la vida de una persona, poder que puede transformar, traer un milagro, bendecir a las personas por medio de un mensaje que puede cambiar su vida. Ese es el mensaje que compartimos. Amén. Puede haber una barrera cultural, como dije al principio, sí, puede haber la barrera de la cultura. Alguien que tiene muchos estudios, probablemente yo no tenga las palabras adecuadas para decirle o convencerlo en mis palabras de ese mensaje. Pero no lo voy a convencer yo, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que trae convicción de justicia, pecado y juicio. Él es el que convence, yo solamente digo el mensaje. Creo en Jesús, creo que Jesús murió en la cruz, creo que Jesús llevó en la cruz en su muerte todos mis pecados y que fue crucificado por mi causa o por mi culpa, y creo que Él murió y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Entonces ese es el mensaje del poder, ese es el que cambia la vida, eso es lo que me cambió a mí y eso es lo que tengo deuda para las demás personas, compartir ese mensaje. Ahora, ¿me pueden creer? Sí. ¿Me pueden no creer? Sí, también es posible. Puede que se burlen de mí, claro, pero puede que caigan rendidos a los pies de Jesús porque tienen una necesidad. Amén. Ellos tienen una necesidad, no necesidad de mí, no necesidad de mi persona, no necesidad de que yo los apapache y consuele, les dé un abrazo de que, no te preocupes, todo va a estar bien. No, necesitan el mensaje que va a cambiar sus vidas, que va a quitar las cargas de sus hombros, esas cargas de pecado, esa aflicción de su alma, ese castigo constante en su corazón acerca de la culpa de lo que hicieron y de lo que cometieron delante de Dios. Ese es el mensaje transformador que compartimos, que es poder de Dios para cambiar sus vidas. Amén. Eso es lo que predicamos. Y dice Pablo, para eso soy deudor. Porque, dice el apóstol Pablo, lea conmigo, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Tu pecado merece la muerte. Por tu pecado, ¿esa es la justicia de Dios o no? La justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Así es la justicia de Dios, así de simple y claro. Entonces, a través en la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, cuando se revela esta justicia y la gente lo entiende, entonces en medio de la fe encuentra el perdón de Dios. Entonces, eso es lo que predicamos. Ahora, ¿esto tiene barreras culturales? Sí. ¿Hay obstáculos para predicar a la gente? Sí, siempre los habrá. Hay una anécdota que yo recuerdo mucho siempre que pienso en las barreras que puede haber entre nosotros y las personas en el Amazonas, escondidas ahí en el Amazonas. Caníbales, comían gente. Y este predicador llega a este lugar, saben que hay gente ahí, van a ir a predicar el Evangelio y lo primero que se encuentran es que son caníbales, que comen gente. Y que además hay otra tribu de caníbales al otro lado del río, con el que están en el Evangelio. Y empiezan a hablarles del amor de Dios, y empiezan a hablarles del Dios que castiga el pecado. Y ellos no entienden, ellos aborrecen este Dios. Porque ahí para ellos, el más atrevido, el más violento, el más sanguinario, era el más valiente, era el más importante, era el que sobresalía de la tribu. Entonces, ¿cómo Dios castigaba al más valiente, al más sanguinario, al más violento? ¿Cómo Dios estaba en contra de eso si para ellos él era un héroe? Entonces dice, la tribu decía, no preocupar al hermano. Y de repente pues ya están preocupados, no saben qué hacer, y empieza la guerra con el otro tribu, y de repente se da cuenta que la otra tribu no quiere estar en guerra. Yo creo que se sentían menguados, tenían menos guerreros, podían perder la batalla. Así es que el jefe de la tribu envía a su hijo más pequeñito y se lo envía a la otra tribu como una ofrenda de paz. Y le dice, aquí le da a mi hijo, tengamos paz, no tengamos paz. El otro jefe de la tribu tomaba a ese hijo y lo adoptaba como suyo. Y eso establecía la paz durante algún tiempo,
mientras ese hijo estuviera vivo, ese hijo procuraba la paz entre las dos tribus. Así es que el rey de este lado procuraba cuidar a ese hijo para que creciera. Y eso les sorprendió. Entonces cuando dijeron ese mensaje, dijeron, wow, ese Dios que por comer carne, por comernos al vecino, ese Dios que nos va a castigar por eso, ahora nos perdona y envió a su hijo. Y entonces los de la tribu entendieron que este Dios realmente los amaba y tenía interés en ellos, y el mensaje pudo ser predicado. Entonces, ¿cuál es para poder compartir el mensaje del Evangelio? Ahora, es cierto, existen barreras culturales, siempre las va a haber. Y siempre tendremos que enfrentar eso. Pero déjenme leerle algo más. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 8, perdón. Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 26. Vamos a leer del 26 en adelante. No, vamos a leer del Hechos 34, perdón. Del 34 vamos a leer. Podríamos leer desde antes, pero vamos a brincarnos un poquito. Dice la palabra del Señor. Sí, vamos a leer desde el 26, perdón, para poder entender el contexto. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿comenzando desde dónde? No se olvide de esto, ahorita le comento algo. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo tu corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí nada más. Dice este pasaje, es uno de los pasajes muy, muy bonitos. Hay cosas interesantes que señalar. Primero, Felipe tuvo que caminar de un lugar de donde se encontraba hacia el camino por el que el Espíritu le mandó, y tenía que atravesar el desierto. Es decir, el esfuerzo de Felipe, fue considerable. Felipe no se esperó ahí cruzado de brazos esperando a que le llegara la gente, o esperando en la parada del autobús a que pasara el carruaje del eunuco y decía, sube. No, él tuvo que caminar y alcanzar el carruaje del eunuco, la caravana que llevaba el eunuco, alcanzarlo, y cuando lo alcanzó, poner atención de cuál era la necesidad del eunuco. Esto es importante, hermano, porque si es verdad que existen barreras culturales, y es verdad que existen barreras con las personas, barreras de tiempo, de distancia, a lo mejor tú llevas mucha prisa, a lo mejor la persona lleva mucha prisa, siempre va a haber una barrera que impida que tú le prediques del evangelio a alguien, siempre va a existir. No esperes que las cosas sean sencillas,
Pero entonces la lección que nos deja este pasaje es que Felipe se tuvo que esforzar, tuvo que caminar, tuvo que dar testimonio. Y cuando estuvo cerca y pregunta, y entonces no es que se metió en la vida del eunuco, simplemente se vio lo que estaba sucediendo, el tema espiritual. A veces nos queremos meter a la vida personal, nos queremos meter a la vida económica, nos queremos meter a la vida matrimonial de la persona. No. El tema de nosotros es el espiritual. Y cuando tratamos el tema espiritual, se arregla todo lo demás. O se tiene que arreglar todo lo demás. Ahorita vamos a eso, porque va a decir, pastor, pero yo he predicado y la gente no cambia. Vamos a eso. Primero estamos hablando de lo que impediría que nosotros testificáramos, como serían las barreras culturales, o las barreras que pudieran impedir que nosotros demos testimonio a otros. El hombre, me encanta la definición que hace del eunuco. Primero dice que era etíope, es decir, tenía otra cultura, era de Etiopía, era una cultura distinta a los judíos, una tradición distinta a los judíos, una convicción distinta a los judíos. Recuerden, Etiopía está cerca de Egipto y hay mucha idolatría en aquella región. Sin embargo, este hombre tiene una curiosidad por las cosas espirituales de los israelitas. Algunos dicen que la reina Candace era simpatizante de Israel y tenía bendiciones para Israel. Incluso tenía interés en que la reina tenía interés en que Israel se sublevara contra los romanos, y era una forma de golpetear a los romanos y darle más poder a la reina Candace. Históricamente son muchas teorías, pero eso no nos importa. Como dije al principio, no son los temas que no nos corresponden, son lo espiritual lo que nos corresponde. Y entonces dice que este hombre era etíope, una cultura distinta, era siervo de la reina, era como de los principales servidores de la reina. Quiere decir que tenía que tener cierta preparación académica, cierta preparación cultural, y además hablaba idiomas. Si viajaba de un lugar a otro, él tendría que tener la capacidad de hablar idiomas al lugar al que fuera. Entonces era un hombre que hablaba idiomas, tenía preparación, tenía cultura, tenía nivel social, tenía un estratus social, pero además dice que era eunuco. Los eunucos eran operados desde muy jóvenes para estar al servicio de las reinas y no tener algún tipo de tentación que los hombres o el sexo masculino suelen tener con las mujeres. Eran operados para evitar que tuviera este tipo de debilidad, es la palabra que buscaba, de este tipo de debilidades que impidieran estar al servicio con integridad y con toda su fuerza al servicio de la reina. Así es que son varias características que de la persona del etíope, de este servidor de la reina, podían determinar su carácter y su conducta. Y este apóstol, apenas con una túnica, apenas con una alforja, en guaraches o calzado sencillo, porque no crea que los apóstoles andaban con ropa muy ostentosa, lo alcanza caminando a la velocidad del carruaje para ir escuchando lo que va diciendo el etíope, lo que va leyendo el etíope, y poder intervenir en esto. Mientras este hombre de alta cultura podría menospreciar a alguien de baja cultura o de bajo nivel económico o de bajo nivel social por cómo se veía físicamente, la inquietud de su espíritu era tanta que el mismo etíope fue el que rompió la barrera. No fue que Felipe llegó y se subió al carruaje inmediatamente o abordó la vida del hombre inmediatamente. No, fue el etíope el que derriba la barrera porque hay una necesidad en él. Y escucha a alguien que sabe del tema. Dice, este puede ayudarme. ¿Tú sabes algo? ¿Cómo voy a saber yo? Un hombre muy preparado, pero que no lo sabe todo. Hermano, la gente no lo sabe todo. Puede tener toda la preparación del mundo, puede tener todo el conocimiento del mundo, puede ser médico en ciencias nucleares, astrofísicas del Marte y de Venus y de todo el universo, pero no sabe de las cosas que no sabe. Y esas cosas que no sabe, nosotros somos quienes portamos ese mensaje. Así es que se rompe la barrera y es el etíope el que le dice a Felipe, súbete. Entonces cuando se sube, Felipe se da cuenta de lo que está leyendo y el etíope le dice, ¿de esto de qué se trata? ¿Está hablando el profeta de él o está hablando de alguien más? Y entonces Felipe le dice, versículo 30, acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías. Esta inquietud, hermano, que tiene el eunuco de saber acerca de Isaías, de lo que está en el libro de Isaías, esta inquietud no la tuvo el eunuco por sí mismo. Es el Señor el que inquieta el corazón de este hombre para buscar un conocimiento que él no tiene. La gente siempre va a buscar. ¿Por qué cree que la gente recurre a la brujería? O recurre a la hechicería.
o recurre a la magia blanca, o a la adivinación, o al zodiaco, o al horóscopo, a que le lean la mano? ¿Por qué cree que la gente recurre a eso? Porque no conoce todo. Porque hay cosas del mundo espiritual que desconocen y que no saben. Y como no saben cómo enfrentarlo, cómo resolverlo. Isaías era un hombre de espíritu, era un profeta. Era un hombre espiritual que hablaba de las cosas de Dios. Y este eunuco está interesado en algo que va más allá de su propio entendimiento, porque no lo comprende, pero lo está leyendo. Hay gente que está buscando a Dios, que está orando a Dios, que está pidiéndole a Dios sin saber a quién le está pidiendo. No lo conoce. En su momento de desesperación, yo he escuchado a mucha gente que no cree en Dios, que de repente le digo, oye, necesitas buscar de Dios. Y él dice, pues no te creas y oro. O si le pido a Dios, o si rezo en las mañanas, o hago esto, hago lo otro, o voy a misa, porque de alguna manera están tratando de encontrarse con el Dios verdadero que pueda cambiar su vida. Eres tú quien tiene ese mensaje. Tú eres el Felipe de sus vidas. Tú eres el Felipe que les va a dar la luz para que puedan encontrar la respuesta que necesitan. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ahora, no se la vas a dar en economía. Es que, pastor, su problema es económico y yo no sé de economía, no sé nada. Pero sabes de Jesús. Su problema es un problema familiar, y un problema de terrenos, y un problema con los hermanos. Tú no eres abogado, legalista, civil. Tú no eres un abogado, pero eres cristiano y tienes el mensaje de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? No vamos a cambiar su problema con sus hermanos. No le vamos a dar la solución. Miren, los cristianos se nos da mucho meter la cuchara donde no debemos. Se nos da mucho el intervenir en la vida de las personas, pero hacemos de lado a Dios y nos sentimos capaces de dar consejos de matrimonio, de hermanos, de testamento, de problemas legales, de problemas económicos. Damos consejería de todo, menos de lo espiritual, que eso es lo que sí estamos preparados. Eso es lo que Dios ha tocado en nuestro corazón. A menos que tengas una licenciatura en economía, o una licenciatura en psicología, o una licenciatura en terapia familiar, bueno, pues ahí sí entraré por ese lado. Pero si no lo tienes, ¿por qué estaríamos abordando el tema desde un punto de vista humano, que es el tema que no dominamos? El tema que dominamos, o el tema que está en nuestro corazón y que abunda en nuestro corazón, como leímos que dice Pablo a los romanos, es poder de Dios. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. Y lo que va a ayudar a que la persona se le ilumine la vida o le cambie la vida es el poder de Dios cambiando su vida. Amén. Ok. Vamos pues a lo que sigue. Perdón, pero tengo que ir rápido porque quiero terminar esta enseñanza. Ahora, uno de los problemas que generalmente tenemos para poder testificar del Evangelio, poder dar un mensaje de paz y poder hablar del Señor a alguien que necesita, es pensar que quizás no nos corresponda a nosotros. Nosotros los cristianos somos los que generamos barreras de santidad. Es decir, no me voy a acercar a un pecador, porque es pecador. ¿Qué tal que si se me brincan los pecados a mí? ¿O qué tal que si me brincan los chamucos a mí? No, al pecador en su lugar, y hay que le predique otro pecador. Pues ¿cómo? Entonces nosotros generamos una barrera. El apóstol Pedro es un hombre que teme a Dios, que ama a Jesús, y que de otras partes, de otras naciones, pero que originalmente eran de raza judía. Quizás sus padres, sus abuelos migraron a otras tierras. Es como mexicanos que viajan a Estados Unidos y la siguiente generación ya son estadounidenses porque nacieron allá, pero sus papás son más mexicanos que el mole. Pero ya están allá, entonces ya son gringos. Era porque eran de descendencia judía. De descendencia, que estaban en otras naciones, que habían aprendido el idioma de aquellas naciones y que hablaban ese idioma. Por eso cuando el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, los 11 apóstoles, reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Y no eran las noticias del día, no era el chisme de la semana, no era lo que pasó con fulano, con perengano, no era hablar mal de otra iglesia o de otra religión, estaban dando el mensaje del Evangelio. Y cuando los otros judíos oyeron el mensaje, se convirtieron. Tal es así que le dijeron a Pedro: hermanos judíos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir este mensaje tan importante? Paralítico que sanaron Pedro y Juan, y se convirtieron otros miles, no tienen problema predicar porque le está predicando a los judíos. ¿Saben uno de los errores más grandes que comete la iglesia cristiana? Los cristianos le predican a cristianos.
Y no tenemos ningún problema para predicar a otros cristianos, ¿verdad? Vamos y les decimos, no, hermano, tú el Señor, ¿y cómo te habla a ti? No, pues acá el pastor da unas palabrotas y te cuenta unos chistes bien divertidos. Es decir, le hablamos con quien no tenemos problema de hablar. Quien entiende nuestro idioma, quien entiende nuestro lenguaje, quien entiende nuestra cultura. Es bien difícil hablarle a alguien que no entiende tu cultura. Y por eso hay una chapulineada de iglesias a iglesias, porque los cristianos somos los que estamos llamando cristianos de otras iglesias. Cuando hay un mundo de gente que no conoce del evangelio, que necesita el mensaje de Jesús y que necesita, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. No le digas pecador a quien yo quiero salvar. Y eso es el mensaje que le da el Señor a Pedro. Y Pedro tiene que ir a predicarle a uno. Predícame de eso. Y dice, pues te predico. Y entonces Pedro, sin querer, queriendo, predica el evangelio. Y toda la gente, la familia del centurión y todos los que el centurión había invitado, se convierten al Señor. Y después de que se convierten al Señor, reciben la llenura del Espíritu Santo. Y Pedro se queda con el ojo. ¿Yo qué le debo a ese Señor? Él nunca ha hecho nada por mí. Y esa es la parte difícil, la barrera que nosotros ponemos, esa barrera cultural de que el pecador no necesita escuchar del evangelio, es una mentira que el diablo nos ha hecho creer, porque son ellos a los que nos debemos. Es a los que dice Pablo, soy deudor. Vámonos hasta el 34. Hechos 10, 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace mentirosa, es una persona, o sea, todos mis defectos los ven ahí. Digo, ay Dios mío, así era yo, por eso nadie me quería. Y entonces yo veo a la persona y me cae mal, de verdad, mi espíritu no, mi persona rechaza a esa persona, porque veo en esa persona todo lo que yo fui. De Cornelio, Pablo, la primera frase que sale de su boca es: ahora no me cabe duda, no puedo pensar en ningún momento en señalar a alguien como pecador, como mentiroso, como falso, manipulador, hijo del diablo, filisteo, circunciso, etcétera, etcétera, y todo lo que se le ocurra. No puedo decir eso, porque si Dios lo llamó y Dios lo aceptó y Dios lo recibió en su corazón, ¿por qué yo lo señalaría? Amén, ¿estás conmigo? Entonces no diga, ay, Cornelio era un hombre que Dios necesitaba para el reino. Y va a Cornelio y lleva a Pedro, al más quisquilloso de los apóstoles. Pablo era más light, porque él era mitad judío, mitad gentil. Por eso Pablo no menospreciaba a los gentiles. Pedro era raza pura, era judío. Y entonces Pedro se consideraba como, no, espérame, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Cuál, Pedro? El mundo, lo que yo ya santifiqué. Lo único que le da es el mensaje, Pedro. Y Pedro llega, entra a la casa, y me encanta esta frase de Pedro, porque es la frase con la que el Señor me ha cerrado la boca muchas veces. Cuando dice Pedro, Dios no hace acepción de personas. No importa que me caiga mal, no importa que me haya dado la boca. Es que yo no puedo decir, usted me ve aquí tan buena gente y tan buena persona que soy, pero de repente me sale lo carnal. Ay, ese hombre, ay, eso, ay, Dios mío. Y el Señor me dice, no, yo ya lo aparté para mí. Y me lo ha demostrado el Señor con una tranquilidad. Y yo digo, ¿cómo? Padre, después de todo lo que me hizo y de todo lo que dijo y lo que habló a mis espaldas, ¿quieres que le predique? Y el Señor dice, sí, predica. Y yo todavía me duele. Y el Señor dice, ve y predícale. Como Jonás, ¿no? Somos bien espirituales. Está bien, voy a hacer lo que me dices. Al cabo ya estuve en el pez 3 días. Ok, yo voy a predicar. De todos modos ni se van a arrepentir. Y ahí vas y le predicas, se van a... No debes de creer. Que no tiene salvación.
Y el otro clamando, Señor, perdóname. El pueblo de Nínive se puso en ayuno y oración durante 3 días. Hablando, 3 días o 30 días. Eso se me olvidó. No me acuerdo. Se puso. Y me encanta que Dios le da un cachetadón a Pedro y le dice, Pedro, no vuelvas a llevar al mundo lo que yo ya santifiqué. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y se quiere salvar. Amén. Ay, pastor, pero si usted conociera a mi compadre, al compadre de mi esposo, a su familia, si usted supiera cómo es mi suegra, ¿usted no querría que se salvara? ¿A poco quiere tener al diablo aquí en la iglesia? Tráigaselo aquí. Bueno, aquí no nos convertimos nosotros, nos convierte el Señor. Y le saca el diablo. Amén. Pero usted tiene que predicar. ¿Se imagina Pedro que le hubiera dicho al Espíritu Santo, no, ¿a dónde me quieres llevar? A la casa de Cornelio. No, ese es romano. Ese que nos tiene como esclavos, ese que nos trae. Pablo no tenía el carácter para entrar a todas las casas. Pero Pablo sí. Y Pablo sí podía entrar a todas las casas, a todas las ciudades, a todas las lenguas, a todos los lugares que visitó Pablo. Eran lugares donde necesitaba escucharse el Evangelio. ¿Sí me escuchas? ¿Sí está conmigo? ¿A quién le va a preguntar? Que él no sabe. Mejor no le diga romano. Mejor dígale centurión romano. ¿Sí? Y le digo, ¿qué hubo mi centurión romano? Ay, ¿ahora por qué? Tengo el porte, porque eres al próximo que le tengo que predicar. Amén. ¿Sí está conmigo? Nosotros mismos levantamos esas barreras. Nos creemos muy santos para predicarle a los pecadores. No, hermano, hay que abrir el corazón. Entonces, como pasa, el Señor me recuerda, Ajaxa, si te salvé a ti. Si te salvé a ti, cómo eras, cómo vivías, cómo andabas. Y a ti te llegué y hablé a tu corazón y te convertiste y has cambiado. ¿No crees que lo puedo hacer con él? ¿Con ella? ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Pero parece. Ok, ahora sí, déjeme ir al punto donde existen barreras. Ok, ya nosotros derribamos barreras, el Señor derriba barreras, no hay barreras para aplicar el Evangelio. Pero hay algo que no podemos cambiar. Las barreras son derribadas. Y teniendo los mismos problemas porque son actitudes, no son barreras. Las barreras son derribadas de parte del Señor. El Señor quita toda barrera. Ya no hay barrera entre nosotros y aquellos que necesitan de Cristo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ok, pero hay gente que no cambia. Hay gente que escucha el mensaje y no pasa nada en su vida. Hay gente que quiere la salvación, pero no mejora su condición de vida. Y nos preguntamos, ¿por qué esa persona no cambia? ¿Por qué esa familia? Hermano, tenemos una voluntad propia, tenemos libre albedrío. Aunque la Biblia no menciona la palabra libre albedrío, está inferido en mensajes como delante de ti está, tú decides a la derecha o a la izquierda, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Tú decides, o sea, eso es libre albedrío. El elegir nosotros qué esperamos para nuestra vida y qué queremos en nuestra vida es nuestra libre elección. Nadie está desde los cielos. Yo los sanaré. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero porque ustedes abren su corazón y disponen su corazón para cambiar. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué muchas personas no cambian su situación o no mejora su situación? Una parábola y dice, llegará el día en que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, levantamos muertos, liberamos endemoniados, atendimos a los necesitados. En tu nombre lo hicimos, Señor. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es una palabra dura, porque se supone que lo estamos haciendo. Presentan un currículum amplio de actitudes y comportamientos que podrían reflejar a una persona espiritual, diciendo que todo lo que hicieron o todo lo que realizaron lo hicieron en el nombre del Señor. Tal pareciera que el Señor dice, bueno, porque realmente lo que cuenta es lo que había en su corazón, hacedores de maldad. Porque los actos de su corazón estaban orillados a hacer lo malo. Esas buenas obras, esas buenas actitudes y esos buenos comportamientos no les daban la posibilidad
17. Hechos capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 16. Hechos 17, versículo 16 en adelante. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. ¿Estaba enojado con la gente? No, estaba enojado con la idolatría, con el espíritu de idolatría que había en aquella ciudad. Pablo, si estuviera enojado con la gente, no les hubiera predicado. Pero el enojo de Pablo no era con la gente, era con el pecado que cometía la gente, la idolatría que practicaba. Entonces, ojo, esto es importante. Cuando tú veas a alguien cometer pecado, no te enojes con el pecado, perdón, con la persona. Enójate por el pecado que está practicando. Ora para que ese pecado se vaya. Ora para que ese pecado lo suelte. No tendría caso que el Señor se deshiciera del pecado. Por eso no podemos decir con tanta ligereza: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No lo repita con tanta ligereza. Tiene que haber un contexto para eso. Tiene que haber una explicación previa a eso. Lo que podemos entender es que Dios ama a la persona. Si comete pecado o no, pero quiere que esa persona, si cometió pecado, se arrepienta de su pecado, para poder disfrutar del amor que Dios tiene para él. Dios lo puede amar a la distancia, como se los he explicado antes. Dios, si una persona comete pecado, Dios ama a esa persona y quiere que esa persona se arrepienta. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16: dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ama al mundo, a las personas que cometen pecado, pero no van a poder participar de la eternidad, del amor de Dios, de la bendición de Dios, por causa de su pecado. Amén. ¿Sí está conmigo? Necesitan arrepentirse para que todo aquel que en él cree, es decir, se arrepienta de sus pecados, pueda disfrutar de este amor de Dios. Ok, seguimos leyendo. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, por un lado, discutía en la sinagoga con los religiosos de la iglesia, del judaísmo, discutía con ellos. Ahora, ¿qué discutía con ellos? El mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Y quizás, seguramente, los regañaba diciéndole: bueno, ustedes, ¿por qué no les predican a estos idólatras? ¿Por qué no les hablan de su Dios verdadero? Del Dios de los judíos. Olvídense de predicar de Cristo porque no lo conocen. Pero ustedes podrían hablar de Dios, del único Dios verdadero que aborrece la idolatría. Ustedes podrían tener esa oportunidad, pero no lo hacen. Están hundidos en su sinagoga. Así es que él predicaba en la sinagoga y discutía con los judíos, pero salía de la sinagoga y hablaba con los de la plaza, con toda la gente que era idólatra, que concurrían a la plaza. ¿Sí me siguen? ¿Sí está conmigo? Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, la actitud de esta gente no era precisamente arrepentirse. ¿Sí me explico? La actitud de esta gente era: qué buenas noticias hay, qué nuevas cosas tienen para decir. Hay un nuevo invento, hay una nueva religión, hay una nueva creencia, hay un nuevo descubrimiento. Cuéntenos de eso. El interés de la gente era escuchar las cosas novedosas. Hoy en día, muchos cristianos que vienen al evangelio y que conocen del evangelio, vinieron al evangelio por las buenas noticias, no por la transformación, no por el cambio, no por el arrepentimiento en sus vidas, sino por qué buenas noticias tiene Dios para decir. Hoy, con esto que está pasando en Israel y la guerra con los palestinos, todo esto que está sucediendo en Medio Oriente, muchos cristianos están: a ver, qué buenas noticias hay, qué está pasando, díganos, ¿cuál es la profecía? ¿Cuáles son los pronósticos de esta guerra? ¿Cómo van las apuestas de esto que está sucediendo en Medio Oriente? Queremos oír las nuevas. ¿Qué nueva revelación hay, pastor? ¿Qué nuevas noticias tiene, pastor?
¿Qué nos va a contar de esto nuevo que está sucediendo? ¿Ya viene el Señor o todavía no viene el Señor? ¿Nos preparamos ahora sí o nos aguantamos otro ratito disfrutando del alboroto del mundo y luego ya nos avisa cuando venga el Señor? Porque queremos noticias nuevas. La palabra dice que vendrán los tiempos en que la gente tendrá comezón de oír, pero no de cambiar. Entonces, por eso es importante que usted sepa que habrá gente que quiere escuchar del Evangelio, que incluso se dicen pertenecer a la iglesia cristiana o dicen que forman parte de la iglesia cristiana, pero no porque el mensaje del Evangelio esté transformando sus vidas o el mensaje del Evangelio esté cambiando sus vidas, sino porque qué buenas noticias hay para mí. ¿Cuáles son las noticias del Evangelio para mí? Esas noticias que hay para mí me ayudan a buenos pronósticos. Imagínense que aquí cada 8 días tengamos un culto profético. Y yo diga, hermanos, el próximo domingo y cada domingo de aquí hasta que el Señor venga, prepárense porque a las 5 de la mañana vamos a tener un culto de profecía. Véngase para recibir palabra profética. Hermano, estoy seguro que aquí estarían. Muchos, a lo mejor ustedes, los que no vinieron hoy. Estarían aquí para ver qué profecía Dios tiene. ¿Qué profecía Dios está anunciando? ¿Qué buenas noticias hay? ¿Cuál fue el sueño que tuve? O pastor, interpréteme mi sueño. O interpréteme la visión que tuve. O las lombrices que me crujen en las tripas. Algo, dígame algo nuevo. Porque eso de que usted predica lo mismo cada 8 días, lo mismo cada 8 días. Pues no, ya lo sé, arrepentirse, venir al Señor, el corazón, sí, ya, eso ya lo sé. Ya. Dígame algo nuevo, algo fresco, algo apocalíptico, si va a haber zombies o hay extraterrestres o no. ¿Usted qué opina? Dígame qué está pasando en el mundo. Porque nos mueve la comezón de lo nuevo. ¿Sabe todo? El Evangelio no es el mensaje central del Evangelio. La prosperidad, la sanidad, la restauración, la reconciliación, las cosas buenas que vienen son la añadidura. El mensaje central del Evangelio es el arrepentimiento. Es volver a nuestro corazón al Señor. Movimiento espiritual. No, hermano, el mensaje central del Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados y nos ha dado salvación y tenemos vida eterna por medio de Jesús. Es su gracia la que nos sostiene. Amén. Amén. ¿Hay prosperidad? Sí, hay prosperidad. ¿Hay salvación? Sí. ¿Hay sanidad? Por supuesto que hay sanidad. Hay milagros, señales, prodigios, todo lo que Dios añade. Por supuesto, lo tenemos claro. Tenemos acceso a las bendiciones de Dios, tenemos acceso a la gloria misma de Dios, tenemos acceso al trono de Dios por medio de su gracia. Pero el mensaje central del Evangelio es arrepiéntanse de sus pecados. Pablo les habla de ese arrepentimiento. Les dice, ustedes son un pueblo idólatra. Lea conmigo. Versículo 22. Entonces es a quien yo os anuncio. Que ustedes adoráis sin conocerle. Pues este es el Dios al que yo anuncio. Hermanos, este es el Dios que les predico. El Dios que ustedes no conocen. Ay, pastor, ¿pero qué me está hablando? Sí, porque muchas veces queremos adorar a Jesús sin conocerle. Queremos adorar a Jesús en la distancia. Sí, yo soy cristiano, pero nada más los domingos. Sí, yo soy cristiano, pero nada más cuando necesito. Sí, yo busco a Dios, pero cuando tengo problemas. Porque en realidad no quiero dejar mis viejas actitudes. No quiero dejar mis viejos hábitos. No quiero cambiar mi conducta y mi comportamiento delante de Dios. Quiero seguir siendo quien soy. Pero que Jesús sea mi Dios. Por eso le levanto un altar al Dios que no conozco. Por eso vengo al domingo a adorar. Por eso en la casa hago una oración o hago una adoración. O busco al Dios que no conozco ahí en casa porque no lo conozco. Porque sí quiero todas sus bendiciones, pero no quiero que cambie mi vida. Ese es el Dios que ellos estaban adorando. Y le dice Pablo, ustedes no son tontos, son muy religiosos. Y se los vengo a presentar para que ustedes vean lo que les espera de ustedes. No solamente un altar, no solamente un tributo, no solamente una ofrenda que ustedes puedan traer. Quiero que ustedes lo conozcan para que vean lo que este Dios espera de ustedes. Leen conmigo. Dice, para que cambien sus actitudes prácticamente. Dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, Dios, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni
Ni eso. No me congrego el domingo porque Él necesita llenar este lugar para sentirse Dios. Lo hago porque yo lo necesito. Yo necesito adorarlo para conocerlo. Necesito ofrendarle para mostrarle mi gratitud. Necesito congregarme porque estoy agradecido con Él. Necesito la palabra que viene de Él para enriquecerme, para fortalecerme, para transformarme. No es que Él necesite de mí. Yo necesito de Él. Por eso Pablo lo presenta y dice, hizo todo, hermanos. Queridos atenienses, queridos vallechalquenses, nosotros necesitamos de Él. ¿Nota la diferencia? No me congrego porque Él necesite que me congregue. Me congrego porque yo lo necesito a Él. No traigo una ofrenda porque Él necesita la ofrenda. No, Él no la necesita. Pero yo necesito mostrarle a Dios mi gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí. Por cómo me sana, por cómo me salva, por cómo me restaura, por cómo me bendice, cambia mi vida, me da oportunidad, engrandece mi nombre en la tierra, siendo yo nada. Y necesito mostrar esa gratitud a Dios. Si está conmigo, si me sigue. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios en alguna manera, palpando que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es este Dios al que no conocen? El Dios que pide, arrepiéntanse. Alguien me pregunta, pastor, ¿por qué usted habla del cambio, de la transformación y que Dios quiere restaurar las vidas y la vida mía no cambia, no pasa nada? Sigo teniendo problemas, sigo teniendo enfermedades, sigo teniendo necesidades. ¿Por qué? Si Dios quiere cambiar mi vida, ¿por qué no está cambiando mi vida? La razón es simple. Adoramos a un Dios que no conocemos. Sabemos su nombre, se llama Jesús, pero no lo conocemos. Si lo conociéramos, sabríamos que este Dios, lo que dice Pablo, este Dios que los sostiene a todos ustedes, que los tiene vivitos y coleando, que además les dio conocimiento, que además les dio entendimiento y sabiduría, y que además puso en su corazón el que lo buscaran a Él. Este mismo Dios al que no conocen, lo que tiene que ser radical, porque este es el Dios que predicamos. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Gracias. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, el tiempo en que no lo conocían, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido acerca de esto otra vez. Pero así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Saben por qué lo rechazaron? Cuando Pablo habló de la resurrección de Jesús, porque ya no quisieron escucharlo, porque ya antes habían escuchado de la resurrección. Ya sabían que había religiones o había creencias o había culturas que predicaban acerca de la resurrección. Y ya habían escuchado ese mensaje. ¿Sabe por qué seguimos en la ignorancia de no conocer al Dios que no conocemos? Porque decimos, eso ya lo oí. Eso ya lo dijo el pastor. Sí, fue el mensaje de hace un mes. Es más, lo acabo de volver a oír. Y no solamente el pastor, lo dijo fulano, andan hablando de lo mismo. Ya chole con el mismo mensaje. Y dejamos de oír lo que Dios tiene que decirnos porque queremos oír algo nuevo. Por eso es más emocionante en muchas iglesias y más preocupante para muchos predicadores decir algo nuevo. La última revelación, el último movimiento de Dios, el último ungir, la última profecía, el último mover que Dios tiene en la congregación. Porque lo que ya oímos ya no es importante. Le dicen a Pablo, ok, en otro momento te escucharemos de esto. Ahorita nos llamaste la atención porque venías a hablarnos de un Dios nuevo. Resulta que el Dios nuevo ya lo conocemos.
y siguen sin conocerlo. Porque el mensaje esencial de Pablo en este texto, Pablo les dice, lo que ustedes tienen que saber es que Dios, este Dios que sostiene todas las cosas, quiere su arrepentimiento. Un cambio de actitud. Te puedes encontrar con barreras culturales, te puedes encontrar con barreras económicas, barreras sociales, barreras de conocimiento. Puede que haya barreras con la gente, incluso nosotros las mismas barreras que dije hace un momento que construimos, donde nosotros somos los santos y aquellos son los pecadores. Puede que existan esas barreras. Hermano, esas barreras Dios las derriba. Lo vimos con Pablo, lo vimos con Felipe, lo vimos con Pedro, lo podemos ver con Jonás, lo podemos ver con muchos personajes, donde las barreras que podrían implicar un obstáculo para que conocieran a Dios, Dios mismo derriba esas barreras. Hasta las barreras físicas, ahí están los muros de Jericó, y que pudo traer salvación el Señor a una familia, la familia de Rahab, de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Así es que esas barreras, sean físicas, mentales, emocionales, pueden ser derribadas, pero ¿sabe qué es lo único que no va a cambiar en la vida de una persona para escuchar el mensaje del Evangelio? Será su decisión de escuchar y conocer al Dios que no conoce. Y lo que Dios llama es arrepentirse. Cada vez que alguien me dice, pastor, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi vida no mejora? En lo más profundo de mi corazón quisiera darle una cachetada bajo la tele y decir, ¡ya rechora! Tú eres responsable de eso. Tú eres quien lleva a cuestas toda esa carga porque no te has arrepentido. Tú eres el que está sufriendo las calamidades de ese tipo de vida porque no has venido al Señor, no lo conoces. Quisiera de verdad a veces, pero el Señor dice, cálmate porque yo te doy a ti las tuyas. Y el Señor pone en mi corazón el ponerles este mensaje a ustedes. Una, si no es tu caso, si tu caso es de aquellos que ya están mejorando, que está cambiando su vida, que estás teniendo oportunidades, que tu vida está cada vez mejor, encuentras salud, bienestar, paz, prosperidad, poco a poco vas viendo cómo Dios está mejorando tu vida, bendito sea Dios, qué bueno. Tú ya conoces al Señor, ya has escuchado su mensaje. Bueno, ahora tienes la responsabilidad de predicarles a otros. Si tú ya tu vida está cambiando y tú ves un resultado en tu vida constantemente, hermano, es asunto de ya derribar esas barreras y empezar a testificar a otros. ¿Sí me siguen? Pero si tu caso es de aquellos que su situación no cambia, que tienes problemas económicos, problemas financieros, problemas familiares radicales, así de terribles, donde ya se están prácticamente desgreñando unos a otros. Si tienes problemas de salud muy fuertes, y no, por más que oras y por más que buscas a Dios, nomás las cosas no mejoran, hermano, ¿no será un Dios que no conoces? ¿No será que estás como los atenienses teniendo un altar en casa? Pastor, pero yo todos los días oro. Pero estás orando a un Dios que no conoces. Porque este Dios, del que hablaba Pablo y del que hablamos nosotros y el mensaje que predicamos, es un Dios que te llama a una diferencia en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Diga ay, al menos. Ay. Que sepa que recibió el mensaje. Una cosa son las barreras. Esas son derribadas por el Señor. Y oramos para que se caigan. No importa si le tengas que predicar a tu suegro, a tu consuegro, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. No importa si hay barreras, no pienses, pastor, pero es que hay unas barrerotas. Si usted supiera tiempos finales. Y ahora porque Dios tenga misericordia de esa persona, para que esa persona tenga que sentirse y conocer al Dios que no conoce. Hay cristianos que no conocen al Señor. Oran a un Jesús que no conocen. Ay, Señor, si tú pudieras. ¿Cómo que si tú pudieras? ¿No lo conoces? Claro que Él puede. Cuando dice, si tú quisieras, no lo conoces. El ciego no lo conocía. Por eso dice, si tú quisieras. Oramos a un Jesús que no conocemos. Ay, Señor, cuando tengas tiempo. Cuando tenga tiempo. Él es el tiempo.
Ay, Señor, yo le atribuía la suerte, a una fortuna, y yo decía, ay, la libré. Pero acababa de hacer una oración pidiéndole a Dios si en verdad existe. Ahora que soy cristiano, yo no tengo por qué hacer una oración de si en verdad existes. Claro que Él existe. Esa es la primera convicción que tengo en mi corazón. Él existe. Ya, pastor, ya dijo eso muchas veces. Ya ha hablado de ese mensaje, ya ha predicado tanto. Ah, ya me lo sé. Sí, pero seguimos adorando a un Jesús que no conocemos. Le pusimos nombre ya. Ya le pusimos Jesucristo. ¿A qué iglesia vas? A las de Jesucristo, de los santos de los... No, esa no. Porque no es la misma. Y dicen, ah, sí, yo creo en Dios, porque todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo, no conoces a Dios. ¿Sí está conmigo? Necesitas conocer a Dios. Necesitas amarlo con todo tu corazón para que no terminemos teniendo unas actitudes de ser. Pero en realidad nuestro corazón está lejos de Dios porque no lo conocemos. Una cosa son las barreras, incluso barreras que nosotros mismos levantamos. Pero otra cosa son las actitudes. Las actitudes no van a cambiar a menos que nos arrepintamos de ellas. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Si puede y gusta ponerse de pie, vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pido con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda recibir este mensaje en lo más profundo de su corazón. Y que seamos, Señor, de aquellos que derriban barreras para poder predicar el Evangelio. Hijos de Dios, que creyendo que conocen a Jesús, adoran a un Dios que no conocen. Buscan a un Dios que no conocen. Hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pido por todos ellos, que puedan venir con un corazón arrepentido, que podamos venir con un corazón arrepentido, para entregarte nuestras vidas y esperar de ti lo mejor, lo más excelente, el cambio radical en nuestra manera de pensar y en nuestras actitudes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse.